onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, nuevamente relacionado a KOF 15. Pues resulta que en esta última semana me han bombardeado las redes acerca de un nuevo leak del juego. Hoy finalmente me he liberado un poco de mi agenda para traerles toda esta información. Les recuerdo antes de comenzar que esto es un leak, una posible filtración del roster de KOF 15, incluido algunos DLC. Queda en ti tomarlo como real o fake. Yo solo les doy la información y luego al final les daré mi opinión al respecto. Dicho esto, también aclaro que esto puede contener spoilers, así que ya he hecho todas las advertencias correspondientes y si aún sigues aquí, pues vamos entonces con el leak. El 2 de septiembre de este año, un usuario anónimo en 4chan ha puesto esta captura de pantalla del roster de KOF 15, con pistas de los futuros personajes. Es decir, no nos dice el nombre en concreto de los personajes que van a venir, sino que pone fotos de personajes que hacen referencia a estas inclusiones al plantel. Pasemos a analizar poco a poco esto. Quiero agradecer enormemente a Naruto Uzumaki FP por proporcionarme las fuentes. Para citar el contexto, esto fue publicado una semana después de la revelación del tráiler de KOF 15, que nos enseñaba KOF 15 en su profundidad. Precisamente el tráiler donde tuvimos un vistazo al roster por primera vez. Dicho ya esto, empecemos a ver los aciertos que ha tenido desde esa fecha. El tipo encapuchado hace referencia obviamente a Kukri. The Rock hace referencia a Ángel, porque como saben, ella tiene varios movimientos inspirados en el luchador. El látigo de Indiana Jones hace referencia obviamente a Whip. Y aquí, el equipo que hace que se crea que todo esto es real, el Rival Team, predijo que Heidern estaría junto a Isla y Dolores, y no solo eso, sino también la slot en donde estaría posicionada Dolores, esto visto gracias a la beta. Heidern es representado por el coronel de Hokuto no Ken, y Dolores por Raven de Tekken. Ahora sí, pasemos al terreno desconocido. Como sabemos, a la fecha actual, quedan 4 lugares por ser revelados, pues en este leak ya nos muestran estos 4 lugares. Iniciemos con el último miembro del K-Team, el cual sería Máxima, representado por Terminator. Nada descabellado, muchos de nosotros pensamos que esto finalmente terminará ocurriendo. El último miembro del Ash Team sería Elizabeth, representada por Lady Oscar. Tampoco nada descabellado, es algo que venimos teorizando desde hace tiempo, por lo visto en el ending de KOF 14. Pero ahora, si pasamos al equipo de Ángel, el segundo miembro de este sería Kula, representada por la chica de Mememe. Nada raro hasta aquí, es algo que venimos diciendo también, que existe la gran posibilidad de que Kula esté fuera del equipo de K esta vez. Además de que el leak del que les hablé hace algún tiempo filtraba a Ángel y a Kula en el roster. Por ahora cumpliéndolo con Ángel, donde seguramente también lo haga con Kula. Pero el último miembro es el que hace el mayor shatter all expectations, ya que vemos una imagen de Tetsuo de Akira, personaje que hace una clara referencia a K49, por lo que esto podría ser el mayor shatter all expectations del juego hasta la fecha. También por supuesto esto puede hacer referencia a Nameless, por ser el reemplazo de dicho personaje en KOF 2002 UM. Sea cual sea el elegido, si esto es real, o tendríamos el increíble regreso de K49, o finalmente Nameless sería canon, algo que supera las expectativas en cualquier aspecto. La situación de K49 ha mejorado mucho en el último tiempo, sobre todo por una entrevista que le hicieron a Oda hace algún tiempo, donde le consultaban acerca del compañero de Ángel, a lo que él respondió: quizás algún día sepamos qué le ocurrió al compañero de Ángel. ¿Esto puede significar el regreso del personaje? Pues no necesariamente, él solo ha dicho que quizás algún día digan qué ocurrió con el personaje en el canon del juego. Quizás en algún diálogo nos cuenten que murió a manos de otro personaje, finalizando con el personaje en el canon, pero haciéndole mención, inclusive pudiendo decir que Nameless fue el que lo mató o algo por el estilo. En fin, sin lugar a dudas, para creer en este leak, debemos tener sí o sí el regreso de K49 o Nameless. Si alguno de los dos llega al roster de KOF 15, ya podemos decir que este leak es 100% real. Luego tenemos el slot vacío, que en teoría el boss iría ahí. Esto haría que tengamos 40 personajes jugables en el roster base y no 39, como se decía, ya que el boss, como fue con Burst, sería jugable.
En este caso, el que ocupa el slot vacío es Rugal, representado por su actor de live action, dándonos a entender que él también será voz en el juego, siendo quizás el organizador del torneo. Pero el verdadero jefe sigue siendo el Burst Azul, con poderes de hielo y femenino, que nosotros hemos apodado Uni. Este ganaría un slot desbloqueable al lado de Rugal, ya teniendo 41 personajes en el roster base. Este punto de Rugal es el que más me hace dudar de la veracidad de este leak, pero no por eso lo descarto, ya veremos qué ocurre finalmente. Bien, ya hemos visto todo lo correspondiente al roster base, pasemos a ver los DLC que nos han filtrado. 3 de los 4 equipos que tendremos como DLC se habrían filtrado en esta imagen, pasemos a verlos y analizarlos uno por uno. Samurai Shodown Team, conformado por Nakoruru, representada por Reimu Hakurei, Haomaru, representado por Mitsurugi de Soul Calibur, y la tercera sería Darly Dagger, representada por Jack Sparrow. Sin dudas, un equipo que se veía venir como DLC, de hecho es una de mis apuestas como DLC, salvo por Darly, que es un personaje que no había incluido. La llegada de Haomaru y el regreso de Nakoruru a KOF es algo que veía venir. Sería increíble ver a Haomaru debutar en un KOF. En cuanto a Darly, yo creo que llega para reemplazar a la pirata Lockhart, y no creo que el tercero sea Lockhart, ya que desentonaría con la temática del equipo. Así que mejor vamos por otro personaje de la franquicia, en este caso Darly. Pasando al segundo equipo DLC, tenemos al Garou Team de esta entrega, donde Rock Howard regresaría como DLC siendo representado por Feather de Grand Blue, B-Janet representada por Nami de One Piece y Gato representado por Gato pero de Gundam. Otro equipo que también veía venir dado su popularidad, ojalá y se cumpla. Y por último, el equipo DLC número 3, el Southtown Team de esta entrega, estará conformado por Geese Howard, representado por Todd Howard, Billy Kane, representado por Axelow de Guilty Gear, y Yamasaki, representado por Ryuji Goda de Yakuza, regresando al igual que Rock como DLC en KOF 15, un equipo que también varios apostamos a su regreso. Sin embargo, es raro no ver a Hein, un personaje que tenía para más desarrollo, y luego el cuarto equipo DLC no lo ha liberado. Esto puede deberse a que al momento de liberar el leak, este equipo DLC aún se encuentra en desarrollo. Así que bien, este sería el roster final de KOF 15 sin ese último equipo DLC que les nombraba. Sin lugar a dudas, un roster con varios Shatter All Expectations, sobre todo con la inclusión de K49 o Nameless y el equipo del Garou. Siento que son los que más destaca, habrá que estar atentos a las próximas revelaciones. Si un personaje que no está en este leak sale, ya automáticamente lo descarta. Yo en un inicio a este leak lo veía como alguien que tiró su pronóstico de roster de personajes mediante esas referencias, pero poco a poco va acertando y hay que tenerlo en cuenta de ahora en adelante. En cuanto a mi opinión de esto, es increíble que acertara en el Rival Team, es lo único que me hace creer que esto puede ser real, ya que lo otro puede ser totalmente una gran coincidencia, ya que por ejemplo yo mismo dije hace tiempo este Ash Team y el K Team, pero casi nadie veía venir el Rival Team con Heather ahí, así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Si los próximos días son revelados Kula, Máxima o Elizabeth, esto no confirma nada, son personajes que ya se ven venir, que varios hemos predicho. Esto será real cuando K49 o Nameless sean revelados. Aún así, tomen esto con pinzas, no se ilusionen para luego desilusionarse cuando salga Sylvie o Nelson. Es simplemente un leak, en mi opinión estoy un 60% de que es falso y un 40% de que es real. Hay varias cosas que no me cuadran, como lo de Rugal o que en todos los DLC no haya ningún regreso de un personaje de KOF 14. Sinceramente esperaba al menos uno, pero bueno, son cosas que me llaman la atención solamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que este leak es real? ¿O piensan que ha acertado con su predicción y es simplemente una gran coincidencia? Los estaré leyendo. Hermoso diseño de nueva pantalla de espera para mis directos hecha por Core, haciendo referencia totalmente a la pantalla de carga de KOF Maximum Impact 2. Le quedó genial. Si quieren algún diseño para sus streams o edición de videos, por favor comunícate con él a través de Twitter, sus precios son muy accesibles y hace un excelente trabajo. Eso ha sido todo por ahora, sin nada más que decir se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima!
En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.